Si miramos detenidamente, vemos una sombra sobre la nube del monte Fuji. La nube está hecha de nubes, sobre nubes, sobre nubes. Hokusai, la gran ola, donde encima de la gran ola se encuentran olas más pequeñas. Después de que en mi libro mencionara que Hokusai era fractal, un montón de gente me dijo, ahora entiendo a Hokusai. Hokusai dibujaba fractales. Todo el mundo piensa que los matemáticos son muy diferentes de los artistas. Yo he descubierto que el arte en realidad está muy relacionado con las matemáticas, solo que utilizan un lenguaje diferente. Por eso, para Mandelbrot, no todos son ecuaciones. Se trata de cómo explicamos este fenómeno visual. La fascinación de Mandelbrot con el aspecto visual de las matemáticas comenzó cuando era estudiante. Fue en enero del 44, cuando de repente me enamoré de las matemáticas. Y no de las matemáticas en general, sino en particular de la geometría en su forma más sensual. Esa parte de la geometría en la que se encuentran las matemáticas y la vista. El profesor estaba hablando de álgebra, pero yo comencé a ver en mi mente figuras geométricas que encajaban con esa álgebra. Y una vez que ves esas imágenes, el resultado era evidente. Descubrí algo en lo que no había reparado antes. Sabía cómo transformar en mi mente y de forma instantánea las fórmulas en imágenes. De joven, Mandelbrot desarrolló un fuerte sentido de independencia, en parte debido a que era judío y a su experiencia viviendo en Francia durante la ocupación nazi. Durante 4 años consiguió eludir la amenaza constante de ser arrestado y deportado. No hay nada más duro, en cierto modo, que sobrevivir a una guerra. Y ya no como soldado, sino como un civil atormentado. Sabía cómo actuar y no me fiaba mucho de la sabiduría popular. Tras la guerra, Mandelbrot obtuvo el doctorado. Intentó dar clases en una universidad francesa, pero no parecía encajar. Me dijeron que tenía talento, pero que estaba confundido y que por ello hacía las cosas mal. Me sentía como un pez fuera del agua. De modo que dejé este trabajo en Francia y decidí arriesgar para entrar en IBM. Era el año 1958. La gran empresa estadounidense era pionera en aplicar una tecnología que pronto revolucionaría nuestro modo de vida, el ordenador. IBM buscaba pensadores creativos, inconformistas, incluso rebeldes. Gente como Benoit Mandelbrot. De hecho, se habían ganado la fama en el mercado de bichos raros. Nunca tuvimos la más mínima sensación de haber destacado. Los compañeros de Mandelbrot le comentaron al joven informático un problema que preocupaba mucho a la empresa. Los ingenieros de IBM estaban transmitiendo información de los ordenadores a través de los cables del teléfono, pero en ocasiones la información no llegaba. Se dieron cuenta de que de vez en cuando los cables hacían demasiado ruido. Se producían muchos errores. Era una situación complicada. Mandelbrot trazó la información del ruido y lo que vio le sorprendió. Sin tener en cuenta la escala de tiempo, el gráfico resultaba idéntico. Un día, una hora, un segundo, daba igual. Era el mismo. Resultó ser una autosimilitud real. Mandelbrot estaba impresionado. El extraño patrón le recordaba algo que le había intrigado de joven. Un misterio matemático que databa de hacía prácticamente 100 años. El misterio de los monstruos. En realidad la historia comienza a finales del siglo XIX. Los matemáticos habían puesto por escrito una descripción formal de cómo debía ser una curva. Pero dentro de esa descripción había más cosas, elementos que satisfacían la definición formal de lo que era una curva, pero que eran tan raros que ni siquiera podían dibujarlos o pensar en dibujarlos. Eran vistos como monstruos o cosas más allá de lo real. No eran líneas, ni siquiera nada parecido. No eran círculos, era algo muy extraño.
El matemático alemán Georg Cantor creó el primero de estos monstruos en 1883. Cogió una línea recta y dijo: voy a dividir esta línea en 3 partes. Elimino el tercio interior, por lo que solo me quedan 2 líneas en cada extremo. Luego cojo esas 2 líneas, elimino el tercio interior y lo vuelvo a hacer. Y así sucesivamente. Mucha gente podría pensar, bueno, si voy eliminando elementos, al final no me quedará nada, pero este no es el caso. No queda solo un punto ni 2, quedan infinidad de puntos. Si acercamos el conjunto de Cantor, el patrón sigue siendo el mismo. Se parecía mucho a los patrones de ruido que Mandelbrot había visto en IBM. Otra forma extraña fue presentada por el matemático sueco Helge von Koch. Koch dijo: empiezas con un triángulo equilátero, una de las figuras geométricas clásicas euclidianas, y en cada lado coges una parte y lo sustituyes por 2 partes que son más grandes que la parte original. En cada una de ellas sustituyes 2 partes que son ahora más grandes que la original. Una y otra vez. Obtienes la misma forma, pero ahora cada línea tiene un pequeño triángulo. Y lo vuelvo a romper una vez más y otra vez más. Cada vez que lo rompo, la línea se hace más larga. Cada iteración, cada ciclo, añade otro pequeño triángulo. Imagina iterar ese proceso de añadir pequeñas partes muchísimas veces. Al final acabas con algo infinitamente largo. La curva de Koch es una paradoja. A la vista, la curva parece finita, pero matemáticamente resulta infinita, lo que supone que no se puede medir. En aquella época se denominó curva patológica, ya que carecía de sentido según la forma de pensar de la gente acerca de las medidas, la geometría euclidiana, etc. Pero la curva de Koch resultó ser crucial de cara a un problema persistente de medida: la longitud de una costa. En 1940, el científico británico Louis Richardson había observado que puede haber mucha variación entre las diferentes medidas de una costa. Depende de lo larga que sea tu regla y de la paciencia que tengas. Si mides la costa de Gran Bretaña con una regla de 2 kilómetros, dará como resultado tantas reglas. Si lo medimos con una regla de 30 centímetros, resulta que es más larga. Cuanto más pequeña sea la regla, obtendremos un número mayor. Porque siempre puedes encontrar más entrantes. Mandelbrot descubrió que cuanto más finos sean los entrantes de la curva de Koch, mejor, ya que era precisamente lo que se necesitaba para modelar las costas. Escribió un artículo muy famoso en la revista Science denominado ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Según Mandelbrot, la costa, en términos geométricos, es fractal. Y aunque sabía que no se podía medir la longitud, sospechó que podía medir algo más: su rugosidad. Para poder hacerlo necesitaba replantearse uno de los conceptos más básicos de las matemáticas: la dimensión. En la geometría convencional, cuando pensamos en una dimensión es una línea recta. 2 dimensiones sería el área de la superficie de una caja. Y 3 dimensiones sería un cubo. Pero, ¿podría haber algo que estuviera a caballo entre las dos? Mandelbrot dijo que sí: los fractales. Y a mayor rugosidad, mayor es su dimensión fractal. Hay muchos términos técnicos como dimensión fractal, autosimilitud, pero esos son solo la base de las propias matemáticas. Lo que hace la geometría fractal es darnos una forma de contemplar el mundo en el que vivimos y en especial el mundo de los seres vivos, de una forma extremadamente precisa. La innovadora forma de pensar de Mandelbrot fue gracias al entusiasmo que mostraba ante las nuevas tecnologías. Los ordenadores facilitaron a Mandelbrot hacer iteraciones, los ciclos interminables y repetitivos de cálculo que exigían los monstruos matemáticos. Los ordenadores eran totalmente imprescindibles. De lo contrario, habría supuesto muchísimo esfuerzo. Mandelbrot decidió dirigir la atención hacia otro de los monstruos. Un problema que planteó un joven matemático francés llamado Gaston Juliá durante la Primera Guerra Mundial. Gaston intentaba averiguar qué ocurría cuando coges una simple ecuación
y la iteras mediante un bucle de retroalimentación. Eso significa que cogemos un número, lo introducimos en la fórmula y sacas otro número. Coges ese número, de vuelta al principio y lo introduces en la misma fórmula. Sacas otro número y lo iteras y así una y otra vez. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se itera muchas veces? La serie de números que se obtienen se denomina conjunto, el conjunto de Julian. Pero haciéndolo a mano no había forma de saber cómo quedaba todo el conjunto. Se llevaron a cabo intentos para dibujarlo a mano mediante la aritmética poniendo un punto en un papel cuadriculado. Había que retroalimentarlo cientos, miles, millones de veces. El desarrollo de este nuevo tipo de matemáticas tendría que esperar hasta que se inventaran ordenadores más rápidos. En IBM, Mandelbrot hizo algo que Julian nunca pudo hacer: utilizar un ordenador para realizar